Hola, muy pero muy buenos días a todos los nacidos bajo el signo de Tauro. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Si quieres saber cómo ganar lecturas privadas conmigo y más de 50 premios que tengo para ti, es súper fácil. Solo debes quedarte hasta el final y te cuento cómo hacerlo. Bueno, esto es agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados y además quiero contarles que ya tenemos abierta agenda para las lecturas privadas en octubre. Si quieren una, déjenos su comentario y nosotros nos contactaremos con ustedes o escríbanos a Facebook o al correo. Bueno, quiero contarles además que esta lectura del día de hoy es general. Si no resuena, puedes ir a tu ascendente. No tiene fecha, no tiene sexo, no tiene género o identidad a quien va dirigida. No todo va a resonar y no todos los días lo vamos a hacer. Siempre es importante que escuches y tu ascendente. Si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones te dejé el link para hacerlo. Comenzamos con un mensaje general para todos los Tauro el día de hoy. Y te dice: en sueños tendrás revelaciones. En estos días, Tauro, en estos días en los cuales necesitas claridad respecto a una situación puntual, en los sueños vas a empezar a recibir señales importantes. Bueno, por eso es supremamente necesario que de ahora en adelante, durante las próximas noches, o mejor dicho, en los próximos días, al despertar, mandes una notica de voz por ahí a un grupito de WhatsApp o grabes en tu celular qué fue lo que recuerdas de ese sueño. Números, personas, conversaciones, colores, lugares, todo esto, y luego mire su significado en Google. Bueno, además quiero contarte que también hay una persona que ya no se encuentra en este plano físico y que te hablará en sueños. Tiene un mensaje importante para ti. Así que presta mucha atención. Ese ha sido el mensaje general. Vamos a pasar al plano de lo sentimental y este es para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex. Pueden estar juntos o separados. Pueden que estén en contacto cero. Eso no afecta esta lectura. Vamos a ver entonces. Quiero que en este momento te concentres en el nombre de esa persona y lo vas a decir en tu mente. Contaremos hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vas a decir tu nombre y el nombre de esta persona juntos en tu mente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Vamos a ver cuáles son los pensamientos de esta persona hacia Tauro. Vamos a sacar primero las cartas y luego haremos la lectura. Comenzamos bien. 3 de bastos, la consultante, el aquel invertido, que es una muy buena carta. El 7, wow, se aproxima a algo muy bueno, muy grande. El 8 de oros, el ciclo, 9 de espadas, el 8 de copas, la rueda de la fortuna, el 6, la picota. Bueno, vamos a comenzar con la lectura entonces. Y me dice esta sota de copas, que esta persona está profundamente enamorada de ti. Siente que eres como el primer amor de su vida. Al ser una sota me habla acerca de ese amor adolescente, de ese amor que todo lo cree. Es precisamente estas características y veo que esta persona tiene muchas, pero muchas ilusiones contigo, Tauro. También esa sota de copas me habla acerca de la posibilidad de una persona que quizás esté como un poquito atormentado por los temas amorosos. Siento que es alguien a quien le cuesta expresar realmente lo que siente. Siento que es una persona que no tiene como mucha experiencia en cuestiones del amor, en algunos casos. Y para otras se trata de una persona que, a pesar de que tenga experiencia y que haya tenido relaciones previas, le cuesta aún manifestar
lo que siente. Hay algo súper importante aquí y es que el anciano está invertido y en este caso me dice, mm, podría estar siendo mal aconsejado por alguien mayor o una persona en la que él confía mucho, que sería este rey. Esta persona a veces como que le dice que no te demuestre tanto, Tauro. Alguien le está diciendo, no le demuestres tanto porque luego se crece, porque luego hace contigo lo que quiere. Siento que es alguien muy manipulable, tu persona especial, y que quizá por allá haya un amigo o una amiga no tan buen amigo, no tan buena amiga, que se presta para toda esta situación. Entonces considero que hay que prestarle un poquito de atención al tipo de personas con las cuales se relaciona tu persona especial. Sin embargo, tenemos este 3 de bastos ahí y me dice que llega a una etapa de cambio, y que esta persona va a empezar a ser un poco más expresiva contigo. Hay algo importante en las relaciones Tauro y es que a veces uno espera que le demuestren amor de una determinada manera, mientras que la persona está acostumbrada a demostrarlo de determinada forma muy diferente. Para esto, el diálogo, el conocer al otro es importante, porque a veces hay personas que no te dicen te quiero, pero te preguntan si ya comiste, si ya desayunaste, si estás bien, y eso es otra forma de decirte te quiero. Además, este 3 también me dice que llega con mucha fuerza. Esta persona quiere conquistarte con mucha fuerza y pienso que empezará a hacerle oídos sordos a, a estos que le están aconsejando que no demuestre tanto. Me apareces ahí, Tauro, la consultante, el consultante. Ahí estás tú, me dice, estás en mi primera línea de pensamientos. Siento que me han dicho que no te demuestre tanto, pero ahora haré un cambio en esta forma de actuar y te empezaré a demostrar realmente todo lo que me importas. Quiero contigo construir una familia, porque la carta de el consultante o la consultante nos demuestra fecundidad, fertilidad. Quiero contigo una relación que dé frutos. Eso veo para ti. Respecto a ti, además, en el plano de lo sentimental hay algo súper lindo y es que a pesar de que está la carta del Láker, cuando está invertido me habla de un proceso de sanación. Tauro, tú has pasado por relaciones muy conflictivas, muy difíciles. Parecía que en cierto momento tú hubieras perdido la esperanza de que el amor llegara hacia ti, pero yo te digo que esta área o este aspecto de tu vida empieza a sanar. El Láker invertido siempre nos habla de sanación, siempre nos habla de restauración, de sanación y de crecimiento espiritual. Sales triunfante ahora en el amor, sea con esta persona especial, sea que te decías quedarte solo, sola, pero sales muy triunfante. De hecho, quiero decirte a través de esta reina que hay una persona que está sintiendo celos por ti. Puede ser tu persona especial. Y veo que esta persona siente celos porque Tauro ya está empezando a sanar y a darse cuenta de todo su valor. Entonces Tauro ya no permite que jueguen con él o con ella. Esto es muy importante porque esto lo cambia todo. En el momento en el que Tauro empieza a quererse, en el momento en el que Tauro se da su valor, se da su lugar, empieza a vibrar totalmente diferente y otros ya temen es que Tauro se aleje de ellos. Entonces esto me dice que alguien cometió un error por imprudencia. Alguien fue mal aconsejado, siento yo. A raíz de todo esto se genera una crisis entre ustedes dos que me viene representada por ese 9. Y ese 9 me habla acerca también de calumnias, ¿sí? Se generaron calumnias gracias como a un mal consejo. Entonces de ahí en adelante y por falta de comunicación, como me dice este 8, porque esta persona como que no expresa mucho, no se hablaron las cosas, la relación se vino en picada. Sin embargo, me dice el 6 que están en un punto clave, en un punto determinante, en la cual me dice la picota. Si hay equilibrio, aquí está el símbolo de Libra, si hay equilibrio y si hay constancia, si hay determinación, si hay disciplina, si ustedes llegan a acuerdos, la relación se puede salvar. Aquí necesitamos que tu persona especial definitivamente pierda contacto con esta persona que le aconseja mal. Necesitamos que ya deje como eso atrás, deje todo eso, esa conexión que tiene con este personaje
y ya verás que las cosas van a empezar a fluir muchísimo, pero muchísimo mejor. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué quiere tu persona especial con el tarot egipcio. Si no te has suscrito, suscríbete y activa ya mismo la campanita para que de esta manera puedas estar en los en vivo donde respondo tus preguntas sobre esa personita especial, gratis y en vivo y en directo. Bueno, ¿qué siente esta persona por ti? La carta de la duplicidad. ¿Qué siente? Que eres su conexión, su compañero de vida, que no te quiere perder. Esta carta nos confirma acá la carta de la sota de copas. Esta persona está atormentada por el amor, porque no sabe cómo hablar contigo, no sabe cómo recuperarte, te ve más empoderado, más empoderada. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? La carta de la desesperación. Como te digo, está súper atormentado. Aquí las cartas no mienten. Esta persona está en un grado de desesperación del solo hecho de pensar que te puede perder, que no puede con ello. ¿Qué quiere hacer? La carta de la generosidad dice: llego dispuesto a entregar lo que Tauro me pida. Las condiciones que Tauro ponga de ahora en adelante van a ser las que se van a cumplir, ¿ok? Entonces, súper importante que escuches. Veo que esta persona llega como muy diplomática, muy en ese plan de dar lo que tú pidas. Esta ha sido la lectura para los que tienen una conexión especial. Vamos a pasar a la de los solteros. Quédate hasta el final para que así apoyes nuestro refugio y además sepas cómo ganar una lectura privada para ti o más de 50 premios. Para la parte de los que están solteros, me dice: va a haber una persona que de tu pasado que se va a comunicar contigo y van a hablar y van a poder hacer un cierre adecuado. Esto me habla de la ruptura que tuviste con alguien, una persona que marcó mucho a tu vida, y esta persona se va a comunicar. Se va a comunicar y veo que no va a ser básicamente como para regresar en este momento. Siento que a ti ya no te interesa tomar una relación nueva con esta persona, pero puede haber sido un ex, pero me dice que va a ser una comunicación buena y efectiva porque les va a permitir cerrar un ciclo que especialmente a este personaje le va a permitir avanzar y a ti también. Quizá te sientas un poquito confundido cuando le contactes, o mejor dicho, cuando te vaya a contactar, pero el 7 me dice que vas a tener que tener determinación porque la elección que hiciste de haber terminado esa relación en ese momento, o que como fuera que quien terminara, fue lo mejor que les pudo haber pasado. ¿Listo? Entonces no te preocupes porque es solamente para hacer un cierre. Eso viene durante estos días. No es el momento, Tauro, de iniciar nuevas relaciones. Aún te sientes algo decepcionado del amor. Necesitas sanar primero. Para el plano de lo económico, me dice: cuidado con falsos amigos. Cuidado porque hay alguien que siente celos de un progreso económico que estás teniendo. Hay posibilidades de recuperar algo perdido, ¿sí? Un dinero que tú considerabas, o un trabajo que considerabas que ya no. Cuidado porque este falso amigo podría estar obstaculizando que recuperes este dinero o esta situación. Sales triunfante en cuanto a los problemas o a los obstáculos que tengas en tu trabajo respecto a un dinero. Tú sales triunfante. Solo cuídate mucho de un falso amigo o de una falsa amiga. Este 8, por su parte, me habla acerca de que se acerca la justicia. Se acerca la justicia, temas legales, pero se resuelven todos a tu favor. No te preocupes porque de verdad toda esta situación legal o de un dinero o de recuperar algo se va a resolver a tu favor. Veamos qué número de la suerte te da el tarot hoy. El número 19, y la carta del sol te dice que económicamente vas a tener un nuevo comienzo. Resplandece para ti el sol y la luz. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte porque por ti podemos alimentar nuestro refugio. Te voy a contar qué premios tenemos y cuáles son los requisitos para participar. Los premios son una lectura gratis o 50, vamos a responder 50
preguntas que dejen en los comentarios en los videos durante la semana. Si van a preguntar por la pareja, dejen el signo de ambos. La pregunta tiene que ser puntual, no general. Si preguntan en general por el amor, el dinero, que quiero saber sobre el amor, no les respondo porque eso es una lectura. Y pues el hecho de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces, esas preguntas generales no. Y también los en vivo. Los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, haberle dado like a este video y la palabra clave de hoy es azul y además tienen que contarnos cuál canción los hace sentir felices. Bendiciones a todos ustedes, los llevo en mi corazón. No se olviden de colocar estos videos como lista de reproducción y así apoyar a nuestros animalitos con el tiempo de visualización que hace que el algoritmo de YouTube nos exponga. Bendiciones.